Bien, tuvimos un pequeño inconveniente técnico, lamentablemente, constante, pero bueno, es normal cuando se trabaja con la conectividad y bueno, retomamos de vuelta la idea. El tema que estábamos hablando era la vuelta de Perón, ¿sí? De Perón a la presidencia. Y esta vuelta de Perón, obviamente que tuvo un quiebre como dentro de la interna o dentro del mismo partido, ¿sí? Habíamos dicho que se produjo un quiebre dentro del mismo peronismo. Entonces, en la llegada hay un hecho muy significativo con respecto a la llegada de Perón, marcado una masacre, se llamó la masacre de Seiza. Esta fue a causa de el encuentro de los, mejor dicho, lo de la derecha y la izquierda del peronismo. ¿Quién era la derecha? Como lo dijimos anteriormente, eran los ortodoxos, los que respondían lealmente al general. Y estaban la izquierda, los jóvenes, ¿sí? Entre ellos los montoneros, que fueron en parte fomentando su lucha por el apoyo de Perón, ¿sí? A esta revuelta, a esta revolución que generaron. Y bueno, el día de la llegada de Perón a la Argentina tuvo un conflicto sangriento, devastador, en donde terminaron en una masacre. Eso por un lado. No sé si me estoy pasando por alto algún antecedente, algo significativo. Ramón, te interrumpo. Quiero aportar a tu discurso. ¿Cómo la iglesia Así es, se Florencia, así es. transformó, ¿no es cierto?, en ese tiempo? ¿Cómo este gobierno también quería imponer claro, cuando una persona se iba ¿cómo a confesarse, tenían que conversar. También hubo muchos creyentes, todo que estaban en la iglesia, muchos. Entonces, imagínense el papel que tenía la iglesia, fundamental, ¿no es cierto? Estaba a favor del gobierno peronista. Imagínense cómo la iglesia influyó en este tiempo. Desde su lugar, ¿no es cierto? Tenían que transformar todo, como se reelaboraba todo su discurso teológico, ¿no es cierto? Tenía que tener un cambio, porque ellos incidían a través de la palabra, apoyando, por supuesto, al gobierno peronista. Hago un aporte de Florencia Sí, sobre lo sí, que cómo terminaste no, de Ramón. decir. Sí, Y cómo no, Ramón. es el rol, así como lo describiste vos, fue un rol significativo, porque la iglesia generó un cambio, un giro, un cambio de paradigma, ¿sí? Volcó la mirada hacia la cuestión, hacia las problemáticas sociales, ¿sí? Entonces, en parte compartían las ideologías, los pensamientos del peronismo y se inclinaron hacia esta doctrina. Lamentablemente, muchos de los sacerdotes que tercermundistas se los calificó, terminaron asesinados, como fue el caso del padre Mujica, ¿sí? Alguien que luchó y que lamentablemente terminó en manos de la dictadura y fue asesinado. Bueno, de vuelta retomando sobre lo que fue el quiebre en la interna peronista, tiempo después hay que recordar también que
a la llegada de Perón, un año después, este termina falleciendo, fallece. Y obviamente que la crisis o la grita se acrecentó, ¿sí? Se acentuó, fue mucho más aguda y entonces, lamentablemente, como su vice era conocida popularmente como Isabelita, conocida popularmente como Isabelita, ¿sí? Entonces, obviamente que tanto como la derecha o como la izquierda no apoyaron a esta nueva presidenta porque estaba claro que respondían. La muerte de Perón generó un antes y un después en la política, ¿sí? Porque obviamente el que sostenía una ideología y llevaba adelante era Perón. Entonces Isabel queda desahuciada, queda sola, tuvo que buscar nuevamente apoyo y lamentablemente es increíble, pero busca apoyo ¿dónde? En las mismas fuerzas armadas, ¿sí? Lamentablemente volvemos a traer a un gobierno, esto se, Isabelita entrega, hay algunos que dicen que entrega la presidencia nuevamente al poder militar. Entonces, con eso vemos que la democracia en la Argentina fue fugaz y volvimos a caer nuevamente Reprimido. en un periodo de facto, sí, sí, con la llegada obviamente de un personaje bastante interesante como fue Videla, Macera. Eso como para terminar con todo lo que fue esta década de 1966 y 1976. No sé si alguien quiere agregar algún aporte. Entonces, hemos visto varios influyentes, desde Onganía hasta el peronismo, nuevamente hasta el retorno al peronismo, políticos, desde la economía también, de alguna manera han ayudado a que aquellos que estaban ocultos, que no querían decir o no querían estar a favor del peronismo, han ayudado a que todo esto vuelva a repetirse. Ya hablamos de una tercera vuelta, entonces vemos como eh, la imposición, ¿no?, a esta ideología, a este gobierno político, eh, eh, marcó un hito de marca, que voy a compartir pantalla para finalizar un poquito lo que estuvimos hablando, si me permiten y esperan un ratito. Perfecto, Fer, dale, dale. Perfecto, Fer, dale, dale, te esperamos, no hay problema. Ahí avísenme si están viendo mi pantalla. Sí. Iniciar la presentación. Esto se supone que tendría que ser al principio, pero bueno, no pudimos lograrlo por la conexión y ahora creo que es el mejor momento. Nos presentamos nosotros, por supuesto, que fue algo que quien les habla, Ramón Ramírez y la Santa Pinchetti. Obviamente está la nomenclatura en cada uno de sus unos. Los objetivos analizados y demostrados a partir de cada uno de los aportes que fuimos viendo, como por ejemplo fue analizar las crisis y cambios del Estado argentino, estudiar las características de los principales actores sociales, políticos y económicos, el valor que tuvo, ¿no?, la historia, que fue fundamental, ¿no?, para entender por qué estamos como estamos, que ahora vamos a hacer una pequeña reflexión, los voy a invitar, ¿no? Así ustedes también me van a invitar seguramente entre todos porque esa es la idea. Fuimos identificando, después veremos si estuvo o no correcto, si fue lo esperado, etapas mundiales, porque no hablamos solamente de Latinoamérica, de la Argentina, hablamos también de Europa, de Estados Unidos, de manera nacional e internacional. Bien, fuimos marcando eso. Reconocimos los cambios producidos en el orden político, en el orden económico y social en la Argentina del siglo XX, tanto la ciudad o la clase alta sobre la clase baja. Hemos visto el contexto urbano, el contexto rural, cómo influyó un poquito la economía agraria, los aportes, ¿cómo es?
las bajas y altas, ¿no? Desde un gobierno totalmente autoritario, que no me quiero olvidar, vimos un gobierno que ponía la autocracia hasta hasta los momentos críticos, ¿no? Entonces vamos a hacer vamos a hacer ¿cómo es? Una recapitulación, o vamos a tener en cuenta cómo es lo que estuvimos hablando, que fueron desde la presidencia de Onganía, la economía como proyecto que fuimos viendo, lo que se propuso, la lucha por la liberación social, política y económica, ¿no? De tanta intervención en varios sectores. Vimos la dictadura y por qué entró en crisis esa dictadura. Vimos también la presidencia y sus influencias. Y por 4 de marzo de 1976, que fue el fin del golpe, ¿no? Entonces, hemos llegado al final, esperadísimo. Capaz que nos costó un poquito, estamos acostumbrados a trabajar con esta herramienta, pero que cuesta todo, lleva su tiempo. Agradecerles la buena onda, las ganas de trabajar con esta idea. Esperemos también que sea bien recibido, sea positivo. Y bueno, una breve reflexión, por supuesto, por quienes quieran aportar o quienes quieran cerrar, así quien quiera cerrar. Gracias. Bueno, como para culminar con esta clase que dimos, porque la verdad es que fue un lindo debate, una linda charla, que se tocaron temas muy, muy interesantes, que hasta hoy en día repercuten en nuestra actualidad, y sobre todo en la política o en la interna peronista, ¿sí? Porque hay algo que se sostiene hoy, lamentablemente, esta lucha todavía siguen internamente, implícitamente, y que lamentablemente repercute en lo social. Bien, respecto a la reflexión, yo les propongo que hagamos una evaluación o una pequeña síntesis sobre, no sobre esta clase en particular, ¿sí? Sobre este periodo, sino propongámonos hacer una visión un poquito más amplia, ¿sí? Sobre cómo se fue los devenir de nuestro Estado argentino hasta este periodo puntualmente, hacer un balance sobre lo positivo, lo negativo, ¿sí? Bueno, le cedo la palabra a quien quiera iniciar. Bueno, pero creo que a diferencia de aquellos años, hoy nuestra realidad es completamente más libre, más flexible. Tenemos mal que mal tranquilidad en cuanto a la libertad de pensamiento. Somos una otra generación que no estuvo en ese momento, por supuesto, pero lo que ha dejado ha demostrado que no tenemos que volver a repetir esa historia. Hemos cometido errores, se han demostrado esos errores y hoy los estamos teniendo, como por ejemplo el gran déficit económico que vive el país. La manera en que se trata de resolver la situación, vemos que estamos en un mundo, en una región. Realmente el país tiene mucho potencial, tiene sí, grandes riquezas, podemos hacer muchas cosas, pero sin cometer esos errores pasados y buscar la manera, generar proyectos, visualizar, pensar cómo posicionarnos, ¿no? Desde el lugar desde nuestro lugar que corresponde como seres sociales o desde el punto social, y es decir, visualizar en qué es lo que queremos, a qué queremos llegar, si queremos una Argentina unida, desunida, que demuestre o no
ellos hemos visto, ¿no? Es no volver a esos momentos, no, ¿cómo es? No revivir la crisis y bueno, algunos de aquellos puntos que fuimos viendo, ustedes obviamente van a hacer un mejor cierre, por supuesto, pero les dejo. Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de lo que ha dejado, ¿no es cierto?, este punto de partida, ¿no es cierto?, en esta... así con aciertos y con errores, creo desde mi punto de vista que todo lo que ha pasado tiene un sentido. No, sin juzgar, ya lo que se hizo, pero creo yo, y me pongo así como en el lugar de la educación, por ejemplo, esto que decíamos de imponer, de persuadir, así a través de, también así como dijimos, también hablamos de, hoy por ejemplo tenemos también tomo lo que dijo mi compañero, la libertad de poder elegir, de caminar libres, que en ese momento tampoco no se podía ni caminar libre, ni de la mano. Y son cuestiones que uno por ahí se dice, ¿por qué pasó? Yo creo que fue necesario. Fue necesario y la historia continúa, o sea, no sé si continúa, pero ahí se nota sobre todo en la economía. Pero bueno, más allá de eso, hay que destacar que cada uno hizo su aporte como pudo, porque en ese momento la Argentina estaba fuera de línea, estaba sin sentido, estaba mucha lucha por los derechos. Creo que hay formas también, ¿no es cierto?, no sin hacer un disturbio. Creo que comunicación es lo más esencial, buscar otros medios para que, como actúen en contra de los derechos de las personas, que sea de otra manera, pero bueno, eso yo creo desde mi lugar, esta, esta parte de la historia fue muy importante y sí deja mucha reflexión y así. Bueno, te dejo a vos, Ramón. Perfecto, Florencia, perfecto. Se entendió clarísimo. Bueno, termino con el cierro con esta reflexión sobre todo sobre los distintos periodos que ha pasado la Argentina, ¿sí? Más particularmente en esta década que nos tocó evaluarla, así como lo vinimos evaluando en las distintas clases, que se fueron gestando las transformaciones del Estado, ¿sí? Y yo creo que es fundamental, perdón, sobre la importancia de tener en cuenta la historia. La historia es elemental porque no podemos pasar por alto hechos que hicieron a que hoy en día estemos constituidos como un Estado libre, ¿sí? Que tenemos que luchar por ese ideal y tenemos que tratar de lograr el consenso que tanto nos hace falta, ¿sí? Creo que hoy en día hay una división, por más que muchos digan que no, hay una división en lo político, en lo social, en lo económico, y yo creo que positivamente tenemos que tratar de ver un mejor mañana, ¿sí? ¿Sí? Desde nuestro lugar, cada uno debería de tratar de aportar, ser un ladrillo para que esta sociedad, esta nación en algún momento pueda estar consolidada y en algún momento pueda explotar todo el potencial que tiene. Tenemos un potencial bastante interesante, muchas personas que tienen intenciones de que en algún momento la Argentina sea una potencia, porque tenemos el potencial, lamentablemente las personas que nos representan son las que toman decisiones y lamentablemente hay veces que son erróneas, perjudican a la sociedad
Y bueno, eso, creo que tenemos que seguir luchando en el sentido no de tomar las armas, sino que luchando desde nuestro lugar como futuros docentes, ¿sí? Tratar de transformar desde nuestro lugar a las nuevas, no transformando, imponiendo alguna ideología, simplemente enseñándoles a valerse por sí mismos, a luchar por la libertad, a luchar por sus ideales, ¿sí? Siempre en el margen de lo bueno, lo válido moralmente, ¿sí? Y bueno, con eso culminamos sobre esta reflexión. Quiero hacer un pequeño aporte respecto a la improvisación. Hay veces, como nos decía Fernando, cuesta trabajar con esta herramienta, pero la verdad que es bastante amigable, ¿sí? Totalmente nueva, pero que las pudimos llevar adelante. Gracias a Dios pudimos culminarlo y bueno, espero que colme las expectativas. Muy bien, por supuesto, la última Filmina, le decimos muchas gracias. Como escribo siempre, que doy comparto mis trabajos realizados, pero justo a los solicitados, profesora, se ríe compañeros, pero saben que siempre conozco eso en todo, así que tratamos de que haya salido lo mejor posible. De parte de todos, nuevamente gracias. Y bueno, aguardamos su devolución. ¿Alguno quiere decirles algo, un mensaje para la profe? Simplemente muchas gracias y esperemos que le agrade. Profe, muchas gracias por darnos la posibilidad, así que decirle gracias. Y bueno, seguimos avanzando y vamos por un argentino mejor y la educación es la clave. Gracias, profe.